buenas noches. Buenas noches, chicos y chicas que están allí conectaditos. Estamos acá con nuestro programa IFA es la verdad. Hoy, buenas noches, Nelson. Buenas noches, muy bonita tú hoy de blanco. Yo sé que tiene algo que ver. Gracias, tú también. Oye, gracias. Pues mi gente, muchísimas gracias a todas las personas que están conectaditas. Pues bueno, blanca, porque bueno, me encanta, yo soy seguidora de Obatalá, ¿verdad? Seguro que sí. Me encanta. Nació, imagínate. Así es. Pues nada, hoy vamos a estar hablando, señores, ustedes saben que cada viernes tenemos el programa IFA es la verdad, un programa diferente. Normalmente ustedes nos ven el programa de Yife TV, que bien te ve, el programa que te quita el estrés, pero los viernes en la noche es un programa para compartir conocimiento, para invitar a sacerdotes de IFA, para hablar de IFA, para dar conocimiento y completamente gratis, mi gente, aprender, ¿verdad, Nelson? Sí, muy importante y a la vez que aprendemos, bueno, señores, disfrutamos esto porque es algo que nos apasiona y sabemos que nosotros, sobre todo los cubanos, porque tenemos que decirlo, lo llevamos en la sangre, es el ADN, que aunque muchos no lo sepamos es así. Exacto. Está con nosotros IFA todo el tiempo. Y es bonito aprender. Así es. Pues nada, mi gente, tenemos, ustedes saben que cada viernes entra Miguel Pérez y vamos a tener de invitado, que para nosotros es un gran placer tener al maestro Ifá Ocán acá en nuestro programa, que estábamos deseosos de que entrara al programa, pero ya hoy es el día y va a estar por acá con nosotros. Y nada, vamos a darle las buenas noches, que yo creo que ya están ahí, ¿verdad, Nelson? Sí, ya estamos listos, así que vamos allá. Así es. Buenas noches. Buenas noches, Olu. Muy buenas noches, Eka Leo, Lea Pecuao. Muy buenas noches para todos. Vamos a atender a la distancia a Yife TV, a Nelson, a su señora esposa maravillosa. Gracias. Y por supuesto, a Miguel Pérez, un gran amigo de años. Para mí es un placer participar, para mí es un gran placer y un honor estar presente el día de hoy con ustedes, que todos los internautas puedan disfrutar de este maravilloso programa, de esta maravillosa ocasión, y como bien lo dice el título de este extraordinario programa, IFA es la verdad, IFA Sotito, se dice en Yorubá, y bueno, con Miguel, el cual comparto hace muchos años, un sacerdote de muchísimo conocimiento, de muchísima trayectoria. Un placer disfrutar y compartir con ustedes de este maravilloso programa. Y, por supuesto, buenas noches y gracias a ustedes y a toda la audiencia presente que esté conectada. Gracias por la invitación. Espero puedan disfrutar de lo que viene a continuación. Así. Buenas noches a todos, que están ahí como cada viernes tomándose su tiempo, a cada una de las personas que también se lo toman. Muy buenas noches y darte la bienvenida a ti también, Lázaro. Y entonces nada, vamos a darle las enseñanzas que el público espera, merece, y nada, y que Orula bendiga nuestras vidas. Así que buenas noches y cuando quiera empezamos. Así mismo. Que así sea. Que así sea. Pues bueno, sí, siempre dándole gracias a los Dumares por esta gran oportunidad que tenemos. Nosotros súper agradecidos a ustedes que aceptaran la invitación y bueno, así es, vamos a aprender un poquito y a compartir el gran conocimiento que siempre es tan importante para todo aquel que tenga la mente abierta y quiera saber aceptarlo, ¿verdad? Así mismo. Pues ya en otro programa estuvimos conversando un poco sobre las similitudes y diferencias que existen entre la práctica ICC y la afrocubana, y bueno, las personas nos dijeron, bueno, pero queremos un poquito más de esto, y dijimos, bueno, claro que sí, vamos a conversar sobre eso. Y bueno, conversando sobre el tema, sabemos que la práctica de IFA llega a Cuba hace unos cuantos años ya, y en este tiempo ella ha sufrido algunas modificaciones, que no es menos cierto que
están esas modificaciones, pero también existen muchas similitudes también. Y nos gustaría hablar sobre esto, empezar hablando un poco las similitudes que ustedes crean que sean las que más marcan hoy en día IFA. Ok, primero que todo, quería regalarle a Lázaro un comentario. La admiración y el, ¿cómo decirte? La admiración es mutua, porque como bien dijiste al principio, nos conocemos ya desde hace algunos años y justamente, al igual que muchas personas, he seguido parte de tu clase, de tu trayectoria, y viene a colisión esta pregunta que está haciendo Nelson, porque hay varios videos en los que tú justamente abarcas ese tema de buscar la similitud en cuanto a práctica, cantos, versos, y he visto varios videos, así que como invitado al fin te vamos a dar la palabra para que empieces tú por ahí, ¿vale? Bien, bueno, gracias, mi hermano, gracias. Bueno, yo soy primero y principal de los que piensan y de los que se aferran a buscar la diferencia. Se la dejo a las personas que yo me aferro siempre a la similitud. Y conozco un poquito ambas prácticas, conozco un poquito solamente ambas prácticas, y a lo poco que es mi trayectoria o en mis años de estudio y investigación, pues repito, me gusta apegarme más, me gusta amar y abrazar las similitudes. Si nos ponemos a buscar diferencias, evidentemente la vamos a encontrar, porque la hay en todo, absolutamente en todas las religiones, en todas las culturas y en todos los linajes de práctica, tanto de Ifá como Orisha. Pero en lo personal me gusta siempre buscar, por más que existan diferencias, la similitud es lo que nos acerca, es lo que nos une, es lo que evidentemente nos atrae, nos conquista, como creyentes, como practicantes, como adoradores de Ifá y Orisha. Similitudes he encontrado muchísimas. La primera es que Ifá es Ifá, no hay dos Ifá, es uno solo. No hay dos Shango, no hay un Shango en Guanabacoa, hay uno en Oyo. No hay dos Oshun, no hay un Oshun en Oshobo y un Oshun en Santiago de Cuba. No, es una sola Oshun, un solo Shango, y evidentemente estamos hablando de una misma cultura que sufrió, que está sufriendo, y con todo respeto creo que ahora está sufriendo más que antes. Eso es una realidad y nadie lo puede ocultar. Estamos sufriendo, ha sufrido modificaciones, ha sufrido tergiversaciones a pasar del tiempo, sobre todo lo más común o lo que está a la simple vista es el idioma, y por supuesto la liturgia. La liturgia, ¿por qué ha sufrido y por qué podemos encontrar diferencias? Es muy simple, esto lo saben todos, y es que al pasar los años se ha ido deteriorando, se ha ido olvidando, y lamentablemente nuestro concepto como latinos, no voy a mencionar cubanos porque vamos, para no generalizar, ¿no? O para no ser muy específico. Todos en general, al pasar los años, tenemos esta famosa palabra o este famoso concepto: los viejos se llevaban los secretos, que los viejos se fueron llevando las cosas y que no enseñaban y que etcétera, etcétera. Ese puede ser uno de los motivos por el cual las cosas se han ido perdiendo al pasar el tiempo, ¿no? Pero más allá de eso, yo pienso también que la diferencia que podemos encontrar es basado en diferentes prácticas que llegaron a nuestra isla. Evidentemente no es un secreto para nadie que Cuba, digamos que la punta de lanza para dar a conocer Ifá. No voy a ponerle sinónimo de que si dio a conocer un cubano, quieran decir, no, y Cuba se encargó de Ifá,
tanto Ifá como Orisha. Y cuando hablo de Ifá no hablo solamente de Orúmila, hablo de Babalawo. Para mí, yo lo he explicado muchas veces, Ifá no es sinónimo de Orúmila, Ifá no es sinónimo de Babalawo. Ifá es absolutamente todo, ¿no? Entonces, porque incluso cuando decimos Orisha, Orúmila también es un Orisha. Entonces, si también es un Orisha, tenemos que saber comprender que Ifá también es sinónimo de Babalawo. Ifá es todo, Ochun, Yemoyá, Changú, etc. En conclusión, para entrar a la pregunta o al pico, yo pienso que las diferencias son muchas y buscarlas y mencionarlas nos va a dividir y quizás no nos va a hacer entender lo que realmente quiere o quiso Olodumare con nosotros. Desde el punto de vista de que desde la trata de esclavos, que fue cuando llegó esta maravillosa cultura a Cuba, eso también es obra de Olodumare, porque si Ogunda Bede nos dice que todo lo que sucede en la tierra, todo lo que sucede en el mundo, es parte de acción y propósito de Olodumare. No solamente lo bueno, sino también lo malo. Cuando llega el frío, también llega el calor. Cuando llega el día, también llegará la noche. Efectivamente, cada aspecto natural del universo está manejado, dominado por Olodumare. Por eso Ogunda Bede nos explica en un verso de Ifá ese propósito, ¿no? Que Olodumare todo lo creó y lo creó de forma perfecta, de forma extraordinaria. Entonces, ¿por qué no podemos analizar y también asumir que todo lo que llegó a Cuba, de la forma en que haya llegado, hayan sido esclavos, hayan sido como haya sido el proceso, fue parte de Olodumare? Y lo que llegó, lo que se estableció, incluso hasta lo que tenemos hoy en día en Cuba, también es parte de Olodumare. Y esto es Ifá. Es tan Ifá como lo hay en cualquier ciudad de Yorubaland. En cualquier. Porque he visitado distintas ciudades, como se le conoce coloquialmente como linajes, y he visto que lo que en Cuba es Ifá tal cual, al mismo nivel. Ni uno es más que uno, ni otro es más que otro. Ifá es Ifá. Y para Ifá no hace falta tener una medida, ni tener una balanza a ver cuál pesa más, pesa menos, ni un medidor de crecimiento, ni un medidor de práctica, por así decirlo. Al final, Olodumare lo único que quiere es que nosotros sigamos su consejo, sigamos su palabra, dejemos este mundo mejor que como lo encontramos, entendamos los presagios que nos revela a través de la adivinación, a través de Ifá o cualquier oráculo, que todos son la palabra de Olodumare. No solamente es Iquín, palabra Olodumare, Eridilogún y todos los demás oráculos, Obi, etcétera. Todos los demás oráculos son la voz de Olodumare, que tiene como principal objetivo guiarnos, orientarnos para apegarnos a los consejos y predicciones que nos revela lo que es Ifá como palabra de Dios. Entonces, si este es nuestro principal objetivo, ¿por qué buscar diferencias? ¿Por qué buscar, si al final, como bien repito, Ifá es Ifá, Orisha es Orisha? ¿Que debemos mejorar? Esa ha sido mi misión. Creo que cada uno llega a producir en la vida o a exponerse en la vida con un propósito. Yo creo que uno de mis propósitos en la vida es tratar de enriquecer o tratar de ayudar a las personas a que enriquezcan su conocimiento. Y allí es donde he entrado yo a tratar de estudiar un poco a profundidad las similitudes. Es muy simple. Cuando yo comencé tradicional o cuando comencé a estudiar esta liturgia de Ifá, porque yo soy Babalawo, practicante de Ifá,
no hace falta ponerle sinónimo a el origen, es decir, yo soy babalao japonés, chino, tailandés, al final eres babalao, no importa de dónde estudiaste, dónde aprendiste. Entonces yo lo veo de ese punto, ¿no? Entonces yo soy babalao no cuando comencé a estudiar el tradicional, yo soy babalao desde el momento en que me inicié en los años 90, es lo que quiero decir. Entonces desde ese momento yo comencé a estudiar Ifá, pero cuando comienzo al proceso de interiorizar más en el punto de lo indígena, o sea, lo que está en Nigeria, lo que nos pudo haber llegado en un momento a nuestra isla. Y comencé con el primer linaje que yo comencé a estudiar, fue en Ibadan, y cuando comencé mi proceso de entrenamiento, mi proceso de estudio, y me daban una información a estudiar, y pongo un ejemplo, me daban para estudiar el verso para ponerle la pluma a los orishas, después vamos a poner este ejemplo simple, y me dieron 2, 3 versos, o sea, tenía 2, 3, 4 opciones de estudio para utilizar en ese instante en el procedimiento que iba a llevar a cabo. ¿Cuál decidí escuchar yo? ¿O cuál decidí estudiar yo para llevarlo a la práctica? El que tiene la misma similitud a lo que hacemos en Cuba. Yo podría haber escogido otro verso de otro oyu que va a tener el mismo H, incluso va a tener el mismo significado, el mismo resultado resolutorio, porque es el mismo concepto básico de utilizar las plumas para colocárselas a los orishas después de haber hecho el sacrificio correspondiente. ¿Bien? Entonces yo decidí estudiar el que es idéntico o igual o muy parecido a lo que nos llegó a Cuba, con una palabra más, una palabra menos. Eso no es el punto. No veamos pequeñeces, veamos el concepto, que es lo que yo siempre trato de aconsejar. Bien, que en Cuba lo tenemos, o muchos babalabos lo conocen por el Oyu Operosum, y en donde yo lo estudié está en otro Oyu, en este caso sería Osadi, por ejemplo. Osadi. No importa el Oyu donde esté reflejado. En toda tierra yorubá, en cada linaje van a conocer un verso por un Oyu, y vas a ver ese verso en otro linaje, el mismo verso pero con diferente Oyu, y ese no es ningún problema en la práctica. ¿Ves? Entonces, eso también hay que empezar a concienciar, ¿ves? Porque mucha gente, pero yo lo tengo aquí, el mío es el que está bien, el tuyo es el que está mal. Eso, cuando entramos en eso, se va perdiendo primero el respeto, segundo, te alejas de Ifá, tercero, no entiendes Ifá. Entonces, yo comencé y dije, bueno, yo voy a estudiar el verso de echarle las plumas a los orishas, que sea el mismo que está en Cuba. Y un día hice un video, creo que muchos lo vieron, donde yo hice el proceso como se conocía en Cuba, para que las personas entiendan, y posteriormente un nativo hizo el mismo proceso como se hace en tierras yorubá, para que se vea la similitud. Muchas personas no lo entendieron, pensaron que yo estaba comparando, pensaron que yo estaba enfrentando, y yo lo que estoy haciendo, y lo que he estado haciendo y lo seguiré haciendo, es tratar de buscar la similitud, porque, como dije anteriormente, para mí se hacía más fácil, más nutritivo, más rico, e incluso más extraordinario, poder traer, o poder rescatar, o poder revivir la similitud de lo que usamos en Cuba durante toda la vida, y poder rescatar en este aspecto el verso, porque el verso con su traducción, lo que quiere decir, cuál es el proceso energético que transmite ese proceso. Si me permiten, se me enseñó Ifá así, ¿no? Si me permiten, para hablar de un proceso, pues debería hacer el verso para que se entienda el mensaje espiritual. Sí. Evidentemente, yo
no es que necesito ni es que me gusta tener que recitar versos en Yoruba, porque entiendo de que la mayoría a lo mejor de los internautas que están conectados no van a comprender el verso en Yoruba, ¿no? Pero se me enseñó que debería hacerse siempre en Yoruba y después, por supuesto, puedes traducirlo al español con el fin de que lo que estás haciendo tenga un haché, digamos, espiritual, ¿no? O sea, que lo que en esta cultura que practicamos, lo que es Ifá y Orisha, el haché está en la palabra. Entonces, siempre es bueno plasmar lo que se está diciendo con el verso para que quede asentado espiritualmente. No es necesario a nivel, digamos, de terrenal, pero espiritualmente sí es importante que se manifieste lo que uno está diciendo. Quizás otras personas lo entenderán como que este está alardeando, este está presumiendo. Yo no me interesa. El punto es, yo me baso en lo que yo sigo, y mis principios, mis valores siguen a Orunmila, siguen a Bonirekun, siguen a Olodumare. Entonces yo cumplo con esto. Entonces, para concretar el tema, el verso que yo estudié en ese momento, que tenía similitud con lo que hacemos en Cuba, dice así: Baba jaja marire, baba ariri, marara, adiafun Orunmila, baba choboboan, onaracaka la ile dide, ebo wonikoche, kiloti mole lale, bikoche, o ni woru, olupoko pomi, el apoko pomi cheche, poco wo, poco mo, poco irebo mi, el apoko pomi cheche, olupoko pomi o, el apoko pomi cheche, poco irebo mi o, el apoko pomi cheche, poco wobo mi o, el apoko pomi cheche, irebo popo mi o, el apoko pomi cheche. Cualquier persona que esté escuchando esto, rápidamente lo que vas a identificar, aquel instante o aquella enseñanza que se nos dio cuando hacíamos este procedimiento con una canción, poquito una palabra más, un poquito una palabra menos. Quizás el verso fue escaso en Cuba y se utilizó algo similar. No, el punto es que tenemos muchísimas cosas en común, muchísimas similitudes en el propósito y en el canto que llevamos a cabo cuando vamos a utilizar las plumas. Pongo este ejemplo como puedo poner cualquier otro, es con el fin de que se pueda transmitirme mensaje a que las personas que quieren enriquecer su práctica, porque no es un secreto para nadie que la práctica Ixexé, Orisha y Bile, como le quieran llamar, lo tradicional, lo africano, está hoy en día con un poder bastante importante. Y muchas personas necesitan o han buscado este conocimiento, enriquecer, otros para cambiar, otros para mejorar lo que ya tienen, otros para filosofía. El motivo es lo de menos. Como bien dice Ifá, lo importante es llegar a Olodumare, no importa los medios en que lo llegues. Lo importante es que llegues. Okay. Entonces, como digo esto, es con el fin de incentivar, por supuesto, a todos los televidentes, a todos los oyentes, a que podemos ser amigos, podemos enlazarnos, porque no estamos practicando dos religiones, es una sola. Entiendo y sé, y quizás el comentario no esté tan de acorde a la altura del programa, lo que voy a decir a continuación, pero lamentablemente sé que existen algunas personas o algunos practicantes de Ifá y Orisha que quieren alejar esto, que quieren dividir, que practican Ifá tradicional con el fin de dividir las prácticas, con el fin de minimizar, con el fin de aplastar, con el fin de etcétera, etcétera. Cada quien que haga su labor como desee. Nosotros no podemos detenerlo. Orunmila tampoco pudo. Por ende, mi consejo es que cada cual es el dueño de su propio destino. Cada cual tiene un orí que debe de ser fuerte y enriquecerse y llevar a cabo el procedimiento que Ifá indique
que Olodumare quiera, que su Ebe quiera, que su Ori le apoye, etc. Lo que quiero decir es que nosotros, o mi gran consejo para todos, es que podemos enlazarnos, podemos ayudarnos, podemos entendernos y, ¿por qué no? Podemos llegar al punto de que se mejore muchísimo la relación entre una práctica y otra. ¿Por qué? Porque hay más similitudes que diferencias, señores. Y aprovecho la oportunidad para decirlo bajo mi concepto. Todo lo que diga o todo lo que salga de mi boca en este programa es basado en mi conocimiento, mis estudios, mi enseñanza, lo que se me ha transmitido con mis maestros. No estoy generalizando que en toda práctica Yoruba es así, ni en toda práctica en Cuba es así. No, hablo por mí. Te lo digo porque siempre aparecen tergiversadores y demás. Y lo que quiero decir es muy, muy simple de entender. Nosotros podemos llevar a cabo una profundidad de enriquecer el conocimiento que hemos tenido por años, podemos mejorarlo. Eso no nos convierte en traicionar a nadie, no nos convierte en violar ningún tabú, no nos convierte en traicionar ni a Miguel Feble, ni a Tata Gaitán, ni a nadie. No estamos traicionando a nadie, esto no es una dictadura. Ifá y Orisha no es una dictadura. Por ende, cada quien tiene la capacidad, tiene el derecho y tiene la convicción de estudiar lo que considere correcto para su crecimiento espiritual. Siempre y cuando sea dentro de Ifá y Orisha, usted puede estudiar y aprender y mejorar todo lo que usted quiera. Usted no es ninguna persona que decida ahora, que lleva 30 años estudiando el Ifá, el ifismo, la Osha, Orisha, la regla de Osha, como le quieran decir. 30 años puede llevarlo y decide ahora estudiar toda la liturgia Isheshe, Yoruba, está haciéndolo bien, porque está dentro de la misma cultura. Ahora, si tú me dices, vas a dejar de estudiar lo que ya sabes para empezar a estudiar el musulmán, el islam en este caso, el cristianismo, el catolicismo, el budismo, te estás cambiando de religión. Ahí sí puede ser entendible que haya diferencias, debates de conceptos, opiniones y demás. Pero todo lo que sea dentro de Ifá y Orisha, todo es accesible a que nosotros tengamos el deseo, el compromiso, la convicción para poder llevar a cabo. Entonces, mi consejo en este punto en particular sobre las similitudes, hay muchísimas. Hay tantas similitudes que minimizan las diferencias. Solo hay que llegar al lugar indicado, el maestro indicado, el linaje indicado, la familia indicado y demás cosas, como todo. Eso no solamente pasa dentro de esta cultura, sino en todo en general. Siempre en las manos correctas uno puede ser una excelente persona o puede llevar a cabo procesos extraordinarios. En manos equivocadas, evidentemente, la situación sería distinta. Entonces, si alguien está escuchando este programa y viendo este programa y decide o tiene la intuición de querer mejorar su práctica y quiere estudiar, por ejemplo, les recomiendo que busquemos siempre las similitudes, no se aferren a las diferencias, porque las diferencias o lo que para algunos hoy son diferencias, mañana pueden ser similitudes. Porque conozco a muchas personas que en un momento determinado han criticado procesos dentro de las prácticas y luego se han encontrado que sí hay similitud y que lo que dijo en un momento era un error. Entonces, para no cometer errores, mi mayor consejo siempre es tratar de estudiar buscando la similitud, sin enfrentamientos, con bastante humildad para poder aceptar cuando te digan que
esto es verde y tú lo habías visto rojo toda tu vida, y bueno, tengas la capacidad y tu orín te apoye a que entiendas que es verde. Es un ejemplo que tomo, ¿no? Pero creo que similitud hay todo. Mira, vamos desde el punto de vista de lo primero que nosotros hacemos en Cuba. Lo que nosotros hacemos en Cuba para la práctica de Ifá y Orisha, o lo más común era lo que se conoce como Obofaca, o mano de Orúmila, mano de Orúmila, mano de Ifá, mano de Orula, Ishefá, el nombre que le quieran dar. Era siempre el primer paso. En Nigeria existe. No es que en Cuba se inventó eso. ¿Ok? No buscamos otra similitud. En las iniciaciones en Orisha, bueno, lo que se le conoce como santo. En Nigeria existe el mismo proceso, iniciarse en Orisha. Yo he estado expuesto a varias iniciaciones de personas que he llevado a Nigeria, incluso a mi propia esposa, la inicié o se inició en Ochun, en Nigeria, y yo hice un programa de como de 6 horas explicando que básicamente es lo mismo. 2 versos más, 2 versos menos, 10 cantos más, 10 cantos menos, eso ya es cosa de liturgia. Esencia, digamos que tiene el mismo denominador común. Cuando buscamos los denominadores comunes dentro de un proceso de ritual o ceremonial, es a donde tenemos que aferrarnos. No puedo dar quizás detalles del proceso litúrgico o el proceso ritualístico porque es un programa en vivo, pero hay que buscar los denominador común. Cuando vemos que en un proceso de iniciación en Oshun, en el caso que estoy tomando como ejemplo, existen 10 denominadores comunes, o sea, 10 procesos que están también en Cuba cuando se inicia una persona en Ochun. Entonces, si hay 10 que son denominadores comunes y hay 5 que no son tan iguales o que no se parecen en nada, por ejemplo, entonces, ¿por qué aferrarnos a los 5? Vamos a enfocarnos en los 10 que encontramos que sí son los mismos. ¿Ves? Entonces, es un consejo, más allá de aprovechando la oportunidad para que las personas escuchando entiendan que no hay que ver esto de otra forma. Es fácil de ver. Nosotros somos los que complicamos las cosas. Entonces, a nivel de Orisha, es decir, a nivel de sacerdote Orisha, hay un montón de similitudes, por más que haya diferencias, por supuesto. Pero, por ejemplo, el proceso de Eric Dilogun, que se ha puesto famoso en las redes sociales últimamente, vimos, o yo he visto, linajes donde digamos que todo el tiempo quien lanza el Eric Dilogun es el que se está iniciando. ¿Ok? O sea, primera tirada, segunda tirada, tercera tirada, todo lo lanza quien se está iniciando. No existe una figura de un Oriaté ni un Obá que lanza el caracol para ti. ¿Se explica? Pero también hay linajes donde es como en Cuba, de una sola tirada. Una tirada tú y una tirada tu padrino o tu madrina, como le quieran llamar, tu olugo, tu villaloricha, tu babaloricha, etc. Entonces, aquel que fue a África y vio que todo lo tira el que se está iniciando, sale después en las redes sociales y dice lo que hacen en Cuba está mal, porque siempre tiene que tirar el caracol quien se está consagrando. Pero ese desconoce que hay otros linajes que lo hacen como en Cuba, uno tú y uno yo. ¿Me explico? Entonces, creo que, y por eso dije al principio de la conversación, que antiguamente en Cuba se deterioró la religión o la cultura bastante, pero me temo que hoy en día está más deteriorada que antes. No podemos culpar ya
a lo que hacía Miguel Feble, no debemos seguir culpando a lo que hacía Elpidio Cárdenas, ni Tata Gaitán. Esa gente, con lo que tuvieron, hicieron de todo. ¿Ok? Pero hoy en día, lo que más está afectando la práctica es este tipo de actitudes que acabo de mencionar. Personas que aprenden algo no con el fin de compartir y enriquecer, sino con el fin de destruir lo que está atrás. Okay. Yo voy a aprender karate como defensa personal, para deporte, para relajación, para espíritu del alma, el cuerpo. Este es el concepto básico del karate, por ejemplo, el arte marcial. Pero si yo me pongo a estudiar karate para cuando cada vez que aprendo una técnica salir a la calle a darle golpe a alguien, estoy aprendiendo karate de forma incorrecta. No sé si se entiende, es una analogía, pero es simplemente un ejemplo. Y es lo que para mí está afectando bastante la cultura de Ifa y Orisha, que muchas personas están aprendiendo Iseche no para ellos, sino para atacar, para criticar o para disminuir o humillar, pues minimizar las otras personas. Exacto, y muchas veces no profundizan. Pasa así en todas las áreas, porque básicamente conozco personas que aún no han hecho ninguna iniciación y te dicen, no, mi iniciación va a ser en ICC porque es la práctica que es, la otra está obsoleta, no sirve, whatever. Y te das cuenta de que es una persona que no está iniciada en ninguna práctica, simplemente está oyendo. Y básicamente mira el concepto que está repitiendo como un loro quizás lo que escuchó, y entonces menosprecia lo que no conoce por lógica. Hay un refrán que dice, el hombre niega lo que no acepta. Y básicamente es lo que está pasando. Si son pocas las personas, son pocos los practicantes que en un momento determinado entienden que todo lo que se conoce de la vida, de Ifá, de cualquier tipo de esfera de la vida, valga la redundancia, es solo una parte. La otra que existe aunque no la conocemos. Y entonces no podemos negar lo que no conocemos. Entonces, cuando aprendemos ese contexto, cuando aprendemos o partimos de esa base, entonces podemos tener una conversación, podemos entablar una explicación sin imponer. Como dice Worimei, es de lógica y tenemos que ir aplicando la lógica. Básicamente, eso que tú explicabas al principio de el verso de las plumas, en la práctica afrodescendiente está en Olveroso, en ICC, o en uno de los tantos prácticas de ICC, está en Osalatí, pasa lo mismo con el mismo ritual o el verso de Alapán Foquete, que para muchos en la práctica ICC está en Eyobe, y es bien diferente para al tener, por ejemplo, como tú decías, el oído para escuchar en un momento determinado lo que se está versando, te hace entender dónde estás ubicado, qué quieres expresar aún sin conocer la lengua, y te lleva directamente al camino del entendimiento, siempre que tu entendimiento esté abierto para el aprendizaje. Pero cuando negamos, cuando queremos cerrarnos, es donde vienen esas diferencias, pero la diferencia la hacen los hombres. Yo pienso que toda esta revolución o este cambio es algo que Olodumare está creando para en un momento determinado buscar la solidez el día de mañana en Ifá, en Orisa, y entonces, como bien dice Iroso Vara, quien no se actualice va a perder gobierno y se va a quedar atrás. La práctica, sea DCC o sea afrodescendiente, siempre hay que estarla estudiando. Esto es una carrera que no se termina, porque Ifá se define como sabiduría de la naturaleza, está en constante movimiento, Ifá va con los tiempos. Y como decía Lázaro, no estamos demeritando la labor de Miguel Feble y de los grandes que en un momento determinado, en su momento, hicieron su práctica por lógica. Hoy en día la práctica es diferente porque Ifá va con los tiempos. Y negarse a eso es quedarse atrás, pero también estar sujeto a criticar
lo que ignora. Y muchos, ya sean babalawos o ya sean sacerdotes de Orisa, tienen miedo a seguir estudiando porque dicen, ¿cómo voy a desechar lo que hasta ahora aprendí? No es necesario desecharlo, es mejorarlo, es entenderlo, entonces, y después aplicarlo. Y entonces tu práctica se va a acercar más a la verdad y por ende a Olodumare, que es la razón de nosotros en este plano terrenal. Por ejemplo, como bien pensaba Lázaro ahorita, cualquiera que lo haya escuchado sabe que estábamos hablando del verso de las plumas. Cualquiera que tenga dos dedos de frente que haya escuchado. Estamos hablando del verso de las plumas, donde tiramos las plumas encima de los orisas X. Lo mismo pasa como explicaba yo con Alajuan Foquete. Estamos acostumbrados a decir Alajuan Foquete oyu, Alajuan Foquete ofu. Sin embargo, se dice Beru la Perú, yo no va la Betucao, o mina buene la güey, o mina racun, adifa fun orumi la papa en lore papa le foniqueo, foto le quedeo, ikufo, ikumalo, ikumaro, arba foquete. Oye, alabado. Ya cuando entramos ahí, quizás no entendieron la primera parte, pero ya cuando entramos ahí, es que es lógico, ahí, claro, entra lo mismo en la misma práctica de en la popopomía o hipopopomía. Entonces ya ahí nos ubicamos y oye, hay una explicación, hay un verso que me está explicando qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué no tomarlo? ¿Por qué negarnos al entendimiento y a la práctica de IFA en estos tiempos? ¿Por qué no mejorarlo? Exacto. Entonces es preferible entrar en una crítica, y entonces se entra en una disyuntiva. No, yo mi práctica no la abandono porque se lo doy a Miguel Feble. No, Miguel Feble, como he hablado otras veces yo, y nuestros ancestros tienen que estar orgullosos los que estemos en un momento determinado solidificando el estudio de estos días para poder transmitirlo de una manera actual, para que sea mejor entendible, para que pueda ser mejor asimilado y por ende practicado. Porque hay muchas cosas a las que no en la práctica que ya se ha ido quedando obsoleta sin demeritar, porque todos tenemos que agradecer a nuestros ancestros. En un momento determinado hay cosas que no tenían una explicación y ahora la tienen. Hay otras que no tenían una traducción y ahora la tienen. Y si lo entendemos, ¿por qué no transmitirlo? ¿Por qué no acercarnos a la verdad? Solo se niegan los egoístas, solo se niegan los que en un momento determinado se aferran de manera obsoleta a una práctica, ya pese de un lado o de otro, que la diferencia la hacen los hombres, porque al final, como dijo Lázaro, IFA es uno solo. Y el mismo sacerdocio lo hacemos en ICC y lo hacemos en el afrodescendiente. Pero entonces buscar la diferencia para criticar o para sentir que una práctica es mejor que la otra. Como he dicho otras veces y lo hemos hablado, Lázaro se inició en la práctica afrodescendiente, es su iniciación, al igual que la mía, al igual que la tuya, Nelson, pero no quita, no demerita que después uno haya ido buscando en ICC la verdad que no, en un momento determinado no llegó por la transculturación y la culturación de ese cambio desde tierra yoruba a occidente y que por lógica se perdió. Entonces Olodumare nos envió a nosotros, y lo veo como mensaje, a buscar la profundidad y el origen de esa práctica para poder transmitirla, para que IFA no se pierda, para que IFA no se transgiverse, para que IFA no se quede en la superficie, como muchos pretenden que se quede. Miguel, tengo aquí un mensaje que quiero leer y es muy importante. Disculpa que lo haya interrumpido, pero este mensaje tenemos que leerlo. Me envían por privado, dice Katia, ella me escribe: yo recibí la mano de IFA, que en Cuba le llaman la mano de Orúmila, pero lo recibí con un tradicional. Cuando llego a ver a mi padre, a un padrino afrocubano, me dice que está mal hecho porque no le entregaron a Eshu ni a Osun. ¿Qué hacer? Dice, ¿qué hago? Primero que todo, buscar una persona que sea profesionalmente erudito en el tema de que tú no puedes negar
para tú valorar si algo está bien hecho o mal hecho, tú tienes que tener un conocimiento pleno de todo. Y no existe un ser humano que pueda conocer IFA completamente. Entonces, si ella se lo entregaron, como se acostumbra a hacer en ICC, está bien entregado de la manera que se lo hicieron a ella. Y el babalao oficiante de esta práctica tiene que, primero que nada, respetarlo, después documentarse para poder llegar a una conclusión si está correcto o incorrecto. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Que, por ejemplo, un practicante de tradicional critica al que está estudiando o trabajando la tradicional y entonces empiezan los conflictos, que deberían de estar unidos, que es lo importante, eso es lo que quieren los dumares, que todos estemos unidos, ¿verdad? No criticar. Pero la diferencia la hacen los hombres, ya. La diferencia la hacen los hombres. Si vamos a poner, te voy a poner un ejemplo, es desde el punto de vista de personal de cada cual. Hay en el Odum de Ifá, Oguani Odbe, Oguani Shorbe, Oguani a la derecha, Odbe a la izquierda, está el camino que conocemos para hacerlo corto, donde se encontraban dos amigos de frente y estaban conversando. Y Echu buscó una diferencia entre ellos y pasó por el medio de ellos dos. De un lado estaba vestido de negro, de un lado estaba vestido de rojo y por ende cada uno lo vio por el lado que estaba. Y uno le dice a otro, mira este hombre vestido de negro como pasa entre nosotros. Y el otro dice, no, estaba vestido de negro, estaba vestido de rojo, porque era su óptica. Y entraron en una contradicción porque no tuvieron la certeza de poder preguntar por qué lo viste negro o por qué lo viste rojo. Entonces, simplemente se basaron en que uno lo estaba viendo rojo y otro negro, y aún los dos teniendo la razón, colapsaron y se separaron. Y entonces eso es lo que pasa aquí. Exacto. Las personas ven desde su punto de vista sin preguntar por qué el otro punto de vista. Y criticar. ¿En qué? Es lógico. Y entonces, básicamente es lo que trae como consecuencia esa división. En el mismo Odum tuyo, Lázaro, está el camino del crítico y el tambolero. El tipo lo único que hacía era criticar, y cuando le entregaron entonces el tambor para que pudiera hacer la destreza de lo que tanto estaba criticando, pasó la pena de no poder ejecutar. Entonces, si no estás capacitado, no busques protagonismo. El hombre, primero que nada, tiene que aprender a tener conocimiento y tener la confianza en sí mismo para poder transmitir. Hoy en día hemos iniciado en ambas prácticas que al momento de iniciarse ya quieren distinguirse porque se aprendieron dos versos. Eso no es Ifá. Ya quieren distinguirse porque se aprendieron un ritual. Eso no es Ifá. Ifá lleva tiempo. Conocimiento y tiempo. Mientras no tengamos tiempo, no tenemos conocimiento. Así mismo. Entonces, así mismo. Déjame, Miguel, disculpa que lo interrumpa a los dos nuevamente. Yo tengo que decirle a las personas que están conectadas que aquí contamos con la presencia del maestro Ifá Ocán. Me voy a tomar el atrevimiento, él quizás no le guste lo que yo vaya a decir, pero las personas que quieran estudiar la tradicional, pues el maestro imparte unos cursos maravillosos donde aprende, donde Nelson está estudiando con el maestro, casi ya después que se inició en Ifá, comenzó a estudiar con Ifá Ocán. Y lo felicito, maestro, porque de verdad que está estudiando mucho y está bien avanzado. Y si usted que está mirando, y lo mejor es que lo demuestra, porque es de los pocos alumnos que suben video a la clase demostrando lo aprendido. Eso es maravilloso. Aprovecho y te felicito. Gracias. Es un deber. Después que uno hace el compromiso, debe seguir cumpliendo. Por el bien de uno mismo, al fin. Así es. Yo se lo digo a él, yo estoy muy orgullosa de él y siempre se lo he dicho, y Miguel lo sabe, que Nelson estudia muchísimo, y las personas que están conectadas, que quieran estudiar, pues pueden contactar a Ifá Ocán, que imparte unos cursos muy buenos. Además, aprendes y paso a paso, que es lo que más me gusta, que es paso a paso. Si tiene alguna duda, él le aclara. Le digo porque Nelson me lo cuenta todo y está muy contento con los cursos. Mira, Yanni, qué bueno que viene a solución esta misma conversación que estás teniendo, porque mira,
para nadie es un secreto de que IFA Abdoulaye y un servidor somos los padrinos de Nelson, ¿verdad? Sí. Y entonces, Sí. desde un principio, Nelson tomó la decisión de tomar esas clases con Lázaro. Y ni Oscar ni yo nos opusimos, al contrario. Hemos visto su progreso y no nos hemos puesto en ningún momento ni a criticar, ni en ningún momento a señalar algo porque está haciendo su práctica con otra persona. Y entonces, ahí es donde tú ves, primero que todo, la confianza que uno deposita, el respeto que uno le da a un ahijado que se inicia y tiene el interés de buscar el estudio sobre la base de la lógica que su propio ori lo está conllevando hasta allí. Y Sí. seguimos teniendo la mejor de las relaciones, seguimos teniendo el mismo respeto y no Así pasa es. nada. No hay que tener Y mucha comunicación miedo a nada. con Aquí nuestro se está padrino. demostrando. Ujú. Aquí se está Así mismo. De hecho, nuestro padrino también ha estudiado cosas de IFAOCAN, que eso es lo importante, que todos podamos mejorar, como bien dice IFAOCAN, mejorar la práctica. El padrino lleva muchos años de IFA y también ha estudiado cosas de IFAOCAN y de eso se trata, de mejorar. Exacto. Negarse Es que negarse al aprendizaje de IFA. Y eso Exactamente. no está bien. Eso no está bien. Eso no está bien. Ahora, Bueno. tú me dices, hay algo que transversa, hay algo que está negando lo que aprendiste, hay algo que está criticando tu iniciación, hay algo que está criticando a tus mayores. Ya entonces eso no es IFA. Pero mientras Eso no se es base IFA, eso no es IFA. lógico, mientras se mantenga el respeto, todo tiene que fluir. Y hoy estás tomando las clases con IFAOCAN, mañana quizás empiezas en otra práctica con otra persona erudita en el tema y vas mejorando tu práctica y nadie tiene por qué ponerse bravo, al contrario, orgulloso, Sí, como siempre así lo mismo. he dicho aquí en programas anteriores, y contento de que un ahijado de uno, un descendiente de uno, una persona a la que uno inició, esté tomando en serio el camino color de Humares le destinó y no está fanfarroneando en las redes, no está criticando a nadie, simplemente está ubicado, sumergido en el mundo inmenso del entendimiento de IFA que nunca se termina. Nunca se termina. Así mismo. Y quiero decirles otra cosa. Yo me he tomado y he hablado, yo creo que de más. Mi abogada. Dicen eso que yo soy su abogada. Quiero decirles también que Nelson lleva un año, va a cumplir un año ahora de IFA. Y algo que me llama la atención de él mismo, que he visto en las redes sociales babalaos diferentes, es que Nelson lleva un año y es un año estudiando de verdad y no ha querido hacer ni una consulta, ni una, hasta que esté bien preparado. Y hay muchas Porque personas esperando por él, pero hasta que él esté bien preparado. Tiene la solidez de entender de que para hacer bien su trabajo tiene que tener una preparación. La preparación lleva Así tiempo. debe ser. Hay un refrán que dice, ¿qué ciego le puede mostrar a uno el camino? Entonces, ¿qué hacemos con iniciar una persona y que a los días, al mes o a los meses o al año diga, quiero iniciar a fulano o mengano? Sumaste problemas a tu vida, porque si no has aprendido a solucionar los tuyos, ¿cómo vas a solucionar los de las personas que vienen entonces? Tienes que tener una preparación, se llama tiempo, nada es antes ni después. ¿Entiendes? Y es lo que no se entiende hoy en día. IFA es una carrera igual que otra. IFA es una profesión igual que cualquier otra. IFA no es una profesión igual que China, por ejemplo. Primero tienes que estudiar para luego graduarte de médico, de doctor, y luego, por supuesto, poder llevarlo y ejercer como tal. Exacto. Igual pasa en IFA. Lamentablemente en Cuba nos educaron al revés en algunos lugares, porque mi papá me cuenta, ¿no?, que hace muchísimos años atrás sí había muchas casas, como le dicen en Cuba, muchas ramas, donde te exigían primero estudiar para luego poder llevar a la práctica. Pero lamentablemente en Cuba te hacían IFA sin ningún tipo de conocimiento, o sea, no había conocimiento previo y te decían, ya eres babalao.
ponte a trabajar. Y tú veías personas con 2, 3 meses consultando, haciendo EPO, haciendo aparatos, haciendo cosas, y no hay forma de que haya ni experiencia, ni conocimiento, ni sabiduría para tú poder encontrar la solución a la cantidad de problemas que pueden presentar otras personas. Exacto. Entonces, en la práctica tradicional es al revés. En la práctica tradicional primero se estudia y luego te consagras. En Cuba primero te consagramos y luego te ponen a estudiar. Entonces, hay básicamente, Laza, disculpa que te interrumpa, hay un verso justamente de mi signo que en la traducción dice: ya fuiste iniciado en IFA, iníciate ahora en el conocimiento. Y es lo que le falta a muchas personas. De hecho, lo vemos mucho en TikTok, Miguel y Faucán. Vemos muchas personas recién iniciadas que lo veo en TikTok, llevan 3 meses de IFA ya dando consejos y dando Odun, dame consejos de Odun. ¿Qué es eso? Si apenas estás iniciado, tienes que estudiar. Es que tienen un falso concepto. Yo conozco iniciados, por ejemplo, que sin criticar a nadie, nunca critico y respeto siempre a todo el mundo, porque como dice Befun, el respeto es gente de respeto. He conocido iniciados que tienen meses y sus seguidores. Mi padrino está escapado, tiene 6 meses y hizo 5 IFAs. Yo digo, hizo 5 problemas grandes para vivir. Porque piensan que por su mal. Vamos a la lógica, que siempre pongo de práctica eso. Uno de los babalaos que más IFA hizo en Cuba fue el difunto Elpidio Cárdenas. Pero sin embargo, un babalao que solamente hizo 5 y fue mucho más famoso que Elpidio fue Miguel Febres y solamente hizo 5. Y era la cabeza en su tiempo de IFA. Entonces IFA no se cuenta por lo que tú le des el nacimiento. IFA se cuenta por lo que tú puedas saber, demostrar, como dijo Baramey, y enseñarle a la humanidad. Ese es el para que tú puedas tener los resultados y entonces los clientes mismos sean los que en un momento determinado levanten o eleven directamente conocimiento del babalao, y como dicen los versos que aprendimos en ICC, el babalao le da gracias a Orula y Orumila le da gracias entonces a los Dumares, porque la cadena entonces tomó la forma que tenemos que tomar. Así es. Hay muchos, ahora mismo hay muchos seguidores de nosotros del show que están conectados, muchos esperando que Nelson comience a consultar y dicen, no, esperen, o pasen por donde está Miguel o por donde está nuestro padrino, porque él quiere prepararse primero, él quiere prepararse antes de lanzarse. Está haciéndolo bien. No, está haciéndolo bien y nada de antes ni después. Por supuesto. Nada de antes ni después, todo tiene su momento. Así es. Y en su momento ya lo hará. El Entonces, ¿para qué precipitarse? Pero ¿para qué? Mira, te voy a poner un ejemplo hipotético. Si vamos a aprender las letras del abecedario y no empezamos por el orden de la A, la B y la C, queriendo saltar hacia las del final, cuando lleguemos al final, lógicamente vamos a tener que regresar a la A, la B y la C, porque es el principio básico del abecedario. Entonces, si no entendemos el principio, no podemos entender el final. Y es lo que le pasa a muchas personas, que se engañan saltando etapas, se engañan saltando estrategias o el hilo conductual que lleva al aprendizaje. Y al saltar, entonces queman etapas, confunden su cerebro y transmiten entonces una cadena de errores que lo único que las personas que quizás conocemos un poquitico, o nos da risa o nos da tristeza, ven que están exponiendo de una manera errónea algo que tanto uno respeta. Y eso es lo que está pasando. Así mismo. Déjame decirle algo, este programa tenemos que repetirlo porque tenemos preguntas aquí que los seguidores nos enviaron y de verdad que ha sido tan lindo poder hablar de otras cosas. A mí realmente me gusta más el tema de que me hagas preguntas, porque programas de similitudes es lo que he venido durante todos estos años. Exacto. Entonces, exponer directamente yo similitudes
como que me parece que estoy redundando, ¿no? Exacto. Nelson tiene ahí unas preguntas que nos enviaron. Nelson, si eso vamos a hacer alguna de las que nos enviaron, aunque quiero que quede captado en cámara, este programa se tiene que repetir porque hay mucho tema de qué hablar. Así es. Cuenten Bueno, pues, conmigo, no hay problema. Gracias. Completamente de acuerdo y creo que sí, no, al dar en la conversación es muy poco el tiempo a pesar de tener ahora un poquito más de espacio. Y sí, prepara las preguntas y haz la coordinación pertinente para que entonces... No, de hecho Nelson va a ser 1 hora. Porque esa persona está mirando la que mandó la pregunta y queremos... Sí. Aquí tenemos una pregunta que dice que si el Obvia Bata y el Agbón existe alguna superioridad espiritual entre ellos. Por lo que... La respuesta para eso de superioridad espiritual ya es un tema muy profundo. Lo que sí puedo acotar, aconsejar o opinar al respecto es que para el oráculo es obvio. Eso nos lo explica Ifá en el Otu Ejiob, donde el coco cuando cae desde la mata de coco, cuando cae, simplemente cae y ahí se queda. No tiene ningún tipo de relevancia. Cayó y ya. Pero cuando cae de el Obvia Bata de su árbol, este cae, se disparce y deja el mensaje. Por eso es que el Obvia Bata fue el primer oráculo utilizado. Entonces, superioridad, no me gusta caer en cuál es mejor, cuál es menor. Solo les puedo decir que en Nigeria o dentro de la práctica Yoruba, el coco no se utiliza como oráculo, ¿ok? E incluso bajo el linaje Facholá, ahora hablo más directo sobre un linaje. Los orisha o procedimientos que llevan Agbón, el coco de agua, no se utiliza como oráculo, sino como alimento. Pongamos un ejemplo. Vamos a realizar un ibori, que es lo que se conoce como robar la cabeza. ¿Bien? Entonces, vamos a alimentar a Ori con el coco de agua, que le gusta muchísimo, pero el oráculo, es decir, cuando estamos haciendo el oridida, es decir, el propiciamiento a Ori para hacer las preguntas, indagar, lo estamos haciendo es con Obi, que sí nos puede dar una realidad, que sí tiene un oráculo, que dependiendo la forma en que caiga, el sexo que tenga cada lóbulo que se manifieste, la visión en que caiga, etcétera, un oráculo. Yo he conocido sacerdotisas que lanzando solamente Obi, como dicen en Cuba, te hacen un itá. Solamente con el Obi, porque el Obi tiene su oráculo y bien extenso. El coco de agua, llamado Agbón, no tiene capacidad capacidad espiritual para manifestar alguna diferencia. Solamente que en Cuba, al no tener el Obvia Bata, utilizaron el coco, que es lo más típico, porque Cuba sabemos que es una zona, una isla, que está lleno de mata de coco, y el coco se utilizó, pero tomando prestadas las letras o la referencia de oráculo del Obvia Bata. ¿Ok? Entonces, por eso vemos que en Cuba se adivina, pero sobre todo a nivel de respuestas afirmativas o negativas. Aunque hay tratados, como le decimos en Cuba, hay tratados, tratado de Biahue, por ejemplo, ¿okay?, donde explica que hay
muchas más letras o muchas más caídas del coco de las que conocemos, de las básicas que conocemos. Hay tratados afrocubanos de documentación que indican de que hay muchas más letras. Eso es prestado del Obvia Bata, porque no había esta herramienta tan importante como el Obvia Bata. Entonces, el coco siempre te va a hablar o hacia arriba o hacia abajo, es decir, hacia lo blanco o hacia lo oscuro. El Obvia Bata tiene otras características. Con los que han visto un Obvia Bata pueden comprender que tienen lóbulos, que tienen definición, se le llama sexo, bien sea masculino o femenino, la posición en que caiga, y tienen una serie de letras más extensas y mucho que indagar durante su oráculo. Entonces, directamente a la pregunta de la persona, fuerza espiritual. No voy a caracterizar, yo no voy a medir eso porque no soy Orúmila ni los Dumares. Lo que sí puedo decir es que el coco de agua tiene una gran funcionalidad, tiene un gran propósito y es muy rico en distintos procedimientos como orí, para alimentar a nuestro orí, orichaocó. Coco de agua se alimenta a distintos orillas como ofrenda, como alimento, no como oráculo. Bien, ahora, el Obvia Bata es el alimento preferido, exquisito, de todos los orillas, excepto Changó. En algunos linajes, el Obvia Bata es un tabú, es un ewu para Changó. En otros linajes también es ewu y tabú para Oya, porque Oya y Changó comparten sus comidas y sus tabús. Entonces, lo que no le gusta a Changó, tampoco le gusta a Oya. Y como Changó no se alimenta de Obvi, entonces Oya en muchos linajes tampoco le propicia, etcétera. Pero en general, el Obvi es alimento típico de los orillas porque es un alimento típico yorubá. Tú vas caminando en la calle, en los mercados, los nativos yorubá se alimentan de Obvi y no son orillas, son personas que están alimentándose del Obvi. Entonces, como los orillas fueron seres humanos, ellos se alimentaban de Obvi porque además es nutriente, tiene un montón de propiedades positivas, tiene un montón de riquezas naturales que contiene, que son sumamente buenas para la salud y para muchas cosas. Ahora, a nivel religioso, a nivel de la práctica, el coco, agua y el Obvi no podemos compararlo espiritualmente. Puedo explicarle, para ser bastante simple en lo que quiero transmitir, que uno tiene una funcionalidad de la otra. Uno es como alimento, que le gusta mucho a algunos orillas, que sería el coco de agua, y el Obvi, que además de ser un alimento, también es un oráculo. ¿Por qué? Disculpa que me extienda. Nosotros en Cuba llamamos Obvi a todo. Es decir, cuando hablamos de Obvi, ya pensamos que el coco, que nos estuvimos refiriendo a Obvi como un coco de agua. Y aunque muchas personas han querido tratar de entender de que Obvi es nuez y el coco es una nuez, entonces quieren justificar de que en Cuba se estuvo diciendo bien durante toda la vida. En lo particular yo pienso que no se estuvo diciendo bien. Simplemente pienso que eso fue lo que nos llegó y muchísima gente nunca, hay personas todavía que nunca han visto un Obvi en realidad. Entonces siguen creyendo que el coco es el Obvi. Pero no, el coco tiene su propio nombre y en ninguna parte de Nigeria al coco le dicen Obvi, porque tiene su propio nombre. Y podemos ver lo que se llama Agbon.
Es lo mismo que sucede con los felinos. El tigre, el leopardo y el león pueden ser felinos, pero no puedes llamar lo mismo todo igual. El leopardo es leopardo, el tigre es tigre y el león es el león. ¿Ves? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Porque muchos dicen, no, pero el coco es una nuez y obvi significa nuez. Sí, el maní también es una nuez y nadie le llama obvi, ¿no? Y podemos conseguir la avellana y podemos conseguir de nueces que nadie les llama obvi porque tiene su propio nombre. Exacto. El maní se llama egba, el coco se llama agbón y el obvi es obvi, obviabata, ¿okay? Que tiene distintas manifestaciones, o los yumeta, o los yumein, y tiene distintos nombres. El proceso de obvi dependiendo la cantidad de gajos que pueda traer la fruta, ¿no? La nuez. Ok, todos los rezos, y voy a decir la palabra rezos porque es lo que se emplea en Cuba. Todos los rezos que utilizamos en Cuba para el coco, realmente están hablando es del obviabata, no del coco. ¿Okay? Porque una de mis primeras acciones es traer, indagar y descubrir de dónde sacaron en Cuba eso de Ochevile Adore Biagüe, el que todo el mundo conoce, el que todo el mundo utiliza para lanzar el coco. Yo lo encontré en Nigeria, por supuesto con algunas variaciones, pero es el mismo verso. Pero está hablando del obviabata, no está hablando del coco. Porque cuando hablamos de obvi, ya estamos refiriéndonos al obvi, no al coco. Porque el coco se llama es agbón. ¿Bien? Ahora, nosotros somos absolutistas. El ser humano de por sí tiene su característica y el cubano mucho más. Entonces, identificamos rápidamente un punto de referencia para globalizar todo. Y decimos, Ochevile, este es el único rezo y el único signo que habla para poder lanzar el coco o poder lanzar el obvi. Y ahí nos quedamos. Ochevile, Ochevile, Ochevile. Y no es así. En la práctica Yoruba y Cheche, Ochevile, por supuesto, sí tiene versos donde menciona o donde se utiliza para darle encantamiento y darle manifestación al oráculo del obvi, pero hay la mayoría que se utilizan ni tan siquiera son de Ochevile. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no podemos ser absolutistas y pensar que el encantamiento o el verso que utilizamos para propiciar el obvi tiene que ser obligatoriamente de Ochevile como se conoce en Cuba. El hecho que en Cuba se haya establecido Ochevile para ese procedimiento no significa que sea el único. Porque, ejemplo, el Yombe tiene muchísimos versos que son para obvi. Oturu Ponfun tiene muchísimos versos para obvi. Ochevile tiene muchísimos. Ochetura, muchísimos. Entonces, no importa el nombre del Odu, lo que importa es lo que se manifiesta a la hora de recitarlo, a la hora de manifestar la palabra de Olotumare. No importa el nombre de si es Ochevile, si es el Yobe, si es Ochetura. Entonces, al final los versos que se conocen, exacto, los versos que se conocen para propiciar obvi, todos hablan de obvi abata. No hay de hoy, de los pocos linajes que conozco, del poco conocimiento que he adquirido en mi trayectoria, no hay ningún verso para poder propiciar el coco de agua, agbón. Incluso conozco versos que hace mención y referencia sobre el coco, y uno de ellos es Atebbi, lo que se conoce en Cuba como Irete en Telú, que habla de Agbón. Ese verso, el que no es para propiciar coco, ese verso no es para utilizar el coco como oráculo, ese verso está hablando es de características del coco, que el coco tenga una manifestación. Entonces, sé, y
y apuesto que quizás algunas personas lo están utilizando para propiciar el coco, pero no es correcto esto. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, claro. Entonces, hay muchísimos versos que hablan del coco de agua, pero no significa que conozcamos un verso para el coco de agua, significa que ese verso sea empleado para llevarlo a oráculo o para un propósito de oráculo. Cuando hablamos del Obbi, vemos que la diferencia es enorme, que los versos del Obbi te están dando de la manifestación que el Obbi va a traer un mensaje. Tú vas a hacer el Obbi porque estás buscando una respuesta, porque estás buscando un oráculo, una conversación. Y como desde el primero que Olodumare nos dijo que es el Obbi, nos dice que el coco cuando cae de su mata se queda estático, porque primero tiene una corteza, ¿no? ¿Saben? No se va a manifestar. No hay manera que abra. Sin embargo, el Obbi cuando cae rueda y termina dando un mensaje. Así fueron las primeras adivinaciones. Así fue el primer oráculo que se manifestó. El Obbi cae, rueda y deja el mensaje. Porque se abre. Porque otras características. Pero repito, en Cuba es mucho más fácil encontrar coco de agua porque somos una isla. ¿Bien? En Nigeria también hay coco de agua. No vayan a pensar de que en Nigeria es más fácil conseguir el Obbi. Y ahí vamos a un mercado y hay 200 millones de Obbi. Por eso en Nigeria no utilizan coco. No. Porque he escuchado comentarios que han dicho, en Nigeria no usan coco porque no hay. No, en Nigeria sí hay coco. Muchísimo coco hay. Yo a Lagos, por ejemplo, que es una zona costera, por eso que tiene puertos y lago y mar y océano y demás, y está lleno de coco, y coco sí hay. No lo utilizan es porque no es su práctica, no es el elemento indicado. Sí lo utilizan para alimento de orí, como lo que llamamos en Cuba como adimú. Bien, o sea, vamos a alimentar a Orí le gusta el coco, a Esbé le gusta el coco y demás. Pero ahora que estoy hablando, que toqué el tema de Esbé, no podemos pensar que todo lo que se utiliza sirve como oráculo. Y ¿a qué con esto? En el caso de Esbé, por ejemplo, a Esbé se le puede propiciar maní. Estamos hablando que se le puede hacer consulta a Esbé, utilizar para preguntarle a Esbé con 4 pedazos de maní, con 4 pedazos de naranja, con 4 pedazos de cebolla. Es muy común esto en Yorupalán. Y aquí estaban comentando eso. Se le puede investigar con todo esto, ¿sí? Pero no es una investigación esto es pregunta afirmativa o negativa. Eso no es oráculo, eso es respuesta. ¿Sí o no? Alafia, el Yeife, Oyan, como le quieran llamar, el Gireo, etc. O Koran, o Yeku, o Ishegun, Iwa o Etawa. ¿Ya? ¿Sí o no? Ahora, tú quieres profundizar en un oráculo, tener respuesta, tener mensaje, tener comunicación, tener documentación, por así decirlo, tener mensaje, consejo, profecías. Hay que buscar que Obbi sí tiene esa capacidad. Entonces, no podemos justificar de que como a Esbé se le puede lanzar cebolla, naranja y maní, entonces, ¿por qué no le puedo lanzar 4 pedazos de coco de agua a Shango? Bueno, el primer mandamiento de la práctica afrocubana, del Odu Ofun Ka, del Odu Ikafun,
nos dice no llamar una cosa por otra. Este es el primer mandamiento. Gracias. Entonces, si tú vas a propiciarle 4 pedazos de coco, de agua, coco, a Shango en tu cumpleaños, no le vayas a decir Obbi. Porque primero y principal, estás llamando una cosa por otra. Porque su nombre es Agbon. Y segundo, estás propiciándole algo a tu orilla que en la palabra nada más a él no le gusta. Porque, como decía anteriormente, en la mayoría de los linajes, Shango no come Obbi. No sé si entienden el mensaje que quiero dar. Que ¿Cómo Sí, no? está claro, sí. o sea, se me ocurrió rápidamente por la conversación que se está desarrollando. ¿Ves? Entonces, hagamos una cosa por otra mucho mejor. Entonces, yo puedo seguir, soy afrocubano, y tú quieres seguir dándole coco de agua a Oshun, dale coco de agua. Yo no te voy a prohibir eso. Yo más bien digo, es lo que tienes, es lo que puede, el orilla te va a responder y te va a solucionar. Pero bueno, ya sabemos que se llama Agbon. Vamos a propiciar y vamos a decir, Oshun, te estoy dando Agbon. No sé, Exacto. un ejemplo que pongo. No decir Obbi. Exacto, exacto. Ajá. En este caso. Si habla de Obbi, ya sabemos que estamos hablando de otra cosa. Obbi es Obbi Bata. ¿Okay? Entonces, está bien. El caso de Lo importante que para- más que le para propiciemos naranja, maní y cebolla y demás cosas, ¿okay? Se le puede propiciar, pero igual lo que se me ha enseñado a mí, por más que puedas propiciar estos elementos AEP, el oráculo lo vas a utilizar con el Obbi. Es decir, Sí. puedes lanzar, porque mira, por ejemplo, a Obatalá, yo le propicio a Obatalá babosa. Y Queen, te lanzo las babosas. Agarro 4 caracoles, 4 babosas, y Queen, y se le propicio, lo lanzo a Obatalá. Y las babosas para mí, igualmente, letras. O sea, me van a dar a mí el mensaje. Alá, el Jireu, el Etagua, a Ocaran, y Shekun, o Yeku, igual me lo van a dar. Babosa, porque Obatalá también se propicia con babosa. Como si fuese el Obbi. ¿Me explico? El hecho que yo haga esto, no que yo no deba de propiciarle Obbi a Obatalá para indagar en el mensaje de Obatalá. Lo mismo pasa con el B, por más que tú le lances naranja, maní, cebolla, igual tienes que utilizar el Obbi para que el Obbi sea quien fieste lo que el mensaje o descodifique lo que estás haciendo con el orilla. Lo mismo pasa cuando vamos a provisorí, puede que haya algún linaje porque quiera lanzar 4 pedazos de coco de agua ahorita, puede, no hay problema. Y después molerlo o masticarlo y alimentar el orín. Lo puede hacer, no hay problema. Igualito que en Cuba, no hay problema. Pero lo que sí quiero decirles es que por más que utilice 4 pedazos de coco para alimentar orí, también va a utilizar el Obbi, porque el Obbi es el que va a tener la comunicación, es el que va a tener el manipulo, es el que va a indagar si orí necesita, quiere o no quiere algo, o si hay un mensaje. Yo hice un curso, no recuerdo si Nelson participó, discúlpame, Obbi Orobu. Sí. ¿Ok? Y cuando vemos ese curso, que Nelson creo que lo hizo, podemos ver la cantidad de letras, como le decimos en Cuba, ¿no? O de oyu, o de signos, como le queramos decir, que se manifiesta, las combinaciones que se manifiestan con el Obbi. Pongamos, la más difícil de investigar es lo que conocemos como Itagua, que es Eta Iwa Iwa. Entonces, vamos a ver en la combinación de Etagua o de Iwa, tenemos que ver la posición en que cae. Varios puntos hay que ver. Viéndote a ti, si es viendo al cliente, si es para un lado, si es otro, sí, etcétera. ¿Cómo tú puedes manifestar esa misma situación
para investigar con un pedazo de coco que siempre va a ser o blanco o negro. Exacto. ¿Se entiende el mensaje? ¿No? No significa que el que lo haga está mal. Vuelvo y repito, aquí el que quieras, el que utilice 4 pedazos de coco para propiciar cada uno de los orichas, está perfecto, es lo que tenemos. Es más, yo en sus efectos recomendaría a quien haga esta práctica, le daría incluso unos tips para que mejore lo que quiere hacer con los 4 pedazos de coco. Y el primero sería utilizar un solo juego de 4 pedazos de coco para cada orilla. ¿Sí? Porque IFA Sotito, así se llama este programa, IFA es la verdad. Yo no puedo decirle a el Ecuá, y voy a utilizar los afrocubanos para que se entienda el mensaje de los oyentes. Yo no puedo utilizar 4 pedazos de coco y decirle a el Ecuá que está su hijo IFA Ocán dándote coco, o obvi, como quieran decir, ¿entiendes? Para que usted me libre y me ampare de todos los osopos y me dé todos los gireos. Los cocos, primero le pico unos pedacitos, se los lanzo y luego recojo los 4 pedazos de coco y los guardo en el frío. Y mañana se los doy a Ogún, o a Yemayá, o ahí mismo lo recojo y brinco para el santo que está al lado. ¿Ve? Entonces, honestidad ante la orilla. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted va a ser un santo, una santera va a ser un santo, va a ser, y en el santo va a entregar a 5 santos, el Ecuao, Batalá, Yemayá, Ochun, Changó, esos 5, por ejemplo, y va a darle coco a los santos, agarre 4 pedazos de coco y empiece por el Ecuá. Cuando termine esos coco, se lo deja el Ecuá como alimento al Ecuá. Agarra 4 pedazos más y se lo baja a un Batalá. Y cuando termines de terminar las preguntas, que te haya dado todo bien, se lo dejas a Batalá. Y así vas por cada orilla. ¿Entiendes? No podemos utilizar, o sea, ningún orilla primero comparte su comida. Eso es número 1. Número 2, no podemos decirle a la orilla, te estoy dando coco, yo fulano de tal, Lázaro y Fabocán, te estoy dando coco, y lo que le estás dando son lo que picas con la uña y se lo echaste. Eso lo que le estás dando es un migaja. Migaja. Pero luego que se lo lanzas, se lo quitas, porque tienes que darle coco al santo que está al lado, que puede ser Ogún, o puede ser Changó, o Batalá, o el que venga en la fila. Lo mismo pasa en los cumpleaños. Por eso, antiguamente, las santeras viejas en Cuba tenían esa excelencia que acabo de explicar yo con el ajen de la guarda. Venían con el mismo coquito, con todo, pero cuando llegaba el ajen de la guarda decía, no, cámbiame los cocos nuevos, porque la guarda. Y estos ajen de la guarda sí utilizaban cocos nuevos y a ese sí se lo dejaban. A todos los demás utilizaban lo mismo para todo el mundo. No sé si se entiende. Entonces, bueno, sí, cómo no. Si quieren hacerlo con su coco, no hay problema. Aunque hoy en día hay acceso a Obvi en todos lados. Hay acceso a Orombo en todos lados. Bueno, ¿y en Cuba también? Están en Cuba. ¿En Cuba también? Sí. Yo tengo alumnos. Sí. Ahí Nelson sabe que yo tengo alumnos que están en Cuba. Sí, Y ellos en Cuba consiguen Obvi y Orombo sin ningún problema. Muchos de los Estados Unidos. Hay personas que lo venden. Tengo amigos que incluso ya tienen mata en Cuba, árbol en Cuba. Oh, mira. ¿Ves? Entonces, a veces tenemos el acceso y nos limita es nuestra propia mente. ¿Bien? Esto a veces sucede muchísimo, caballero. Porque por ejemplo, en Venezuela, que yo viví en Venezuela, hubo un momento en la política, situación país, que un coco costaba lo mismo que un Obvi. O sea, el coco se hizo tan costoso que llegó a costar un Obvi. Y la gente prefería seguir dando coco, porque el coco se puede guardar en el frío y se le puede utilizar mañana a otro santo. Y si lo picamos bien,
de cada coco nos sale 8 pedacitos. No, no, Y con no. 8 pedacitos tenemos un juego de coco con plante. ¿Ves? Entonces Sin lo que va a embargo, recibir el Osby es miseria también. ¿ves? Entonces, claro, pero el Osby no. El Osby sabemos que después que tú lo utilizas, se queda como alimento. Entonces, ahí sí entra en función lo que tú dices cuando tú, tanto afrocubanamente como tradicionalmente, a lo que tú expresas, el H, lo que hablamos, el poder de la palabra, Changó, Oshun, Yemayá, el oricha que sea, estoy yo dándote coco o dándote Osby. Ahí sí entra esa manifestación, porque tú se lo estás dando, te lo estás dejando, es un alimento. Pero Vamos si la a... misma práctica afrocubana nos dice, y ahí nos dice Miguel, y Miguel nos puede dar, reafirmar lo que decimos, en la misma práctica afrocubana se dice que el antimú más grande que hay es Obi-Omitut. Así es. ¿Ves? Entonces, si ese es el antimú más grande es porque es la realidad, ese es el alimento preferido de todos los orillas. Vamos a poner Démosle los Osby para que... de forma correcta, ¿no? Ahí tenemos los Osby para que los amigos tengan, los que no lo conozcan, pues... ahí está. Opia bata, correcto, eso es opia bata. Eso lo hay en todos lados hoy en día. Un poquito más caro, más barato, no importa, pero lo hay. Lo único malo es que, repito, se utiliza uno y ya. O sea, después que se utiliza, se le deja a la orilla como alimento. No podemos caer en lo mismo. Agarramos el coco, lo lanzamos, lo guardamos en el frío, No. que no se dañe para utilizarlo mañana. En el Osby no podemos seguir arrastrando que estas sí son las cosas o las malas prácticas a las que yo mismo he denunciado, a las que yo mismo he hablado mal en su oportunidad sobre algunos puntos que llevamos a cabo en nuestra práctica afrocubana que se deben de mejorar porque no están bien. Exacto. Y muchas otras cosas, por supuesto, pero son cosas que nosotros como seres humanos y podemos mejorar. Si no consigo el Osby porque es caro, bueno, voy a seguir dando el coco, pero le voy a dar un coco a cada. Exacto, exacto. De la manera más correcta, y ahorita quería acotar algo, ¿no? Que viene como respuesta también a la persona que hizo su pregunta. No es buscar la diferencia entre obvias bata y obvias bone, no es buscar simplemente. Si van a utilizar el bone, como bien explicó Lázaro, siempre va a ser a través del oráculo del Osby. Pero para que esté correcto, la persona que está oficiando tiene que ser una persona que esté capacitada. Porque de nada sirve, de nada vale que tengamos el obvias bata y no conozcamos entonces cómo verdaderamente se utiliza y lo que estemos es aparentando. Entonces, lo primero que tenemos que buscar la manera de que para que el mensaje pueda ser transmitido, la persona que está oficiando tiene que estar capacitada. Y falsa sabiduría de la naturaleza. Y si tuvimos que utilizar por una razón X el elemento de Abbon, buscar la manera de que entonces la persona pueda hacer la interpretación correcta para que pueda transmitir el mensaje de los demás. Que eso es lo más importante. Ah, che. ¿Me entiendes? Eso es. Entonces, Creo que- Y aprovechando la oportunidad, permíteme un segundo, aprovechando la oportunidad, quiero hacer eso, aclararlo breve, porque yo hablo y no paro. No, por eso tenemos que hacer otros programas. Lo mismo sucede con la mayoría de los materiales que utilizamos. Ok, sabemos que en Cuba no había Osby en la época de la esclavitud, ¿se entiende? Ajá. Por eso utilizamos el coco. Perfecto. En Cuba no hay shea, ok, shea butter, y por eso utilizamos manteca de cacao. La manteca de cacao no es lo que no es orí. ¿Ok? Sabemos que en Cuba hay manteca de cacao como orí, pero seguimos incumpliendo el primer mandamiento de el Odu y Kafun establecido en el corpus literario afrocubano. No llamar una cosa por otra. Orí es orí, que se le conoce como manteca de carite, ¿okay? Y cacao es manteca de cacao.
Ahora, lo hay en todos lados también. Hoy en día, las cremas corporales tienen manteca de karité. En inglés, yo no hablo mucho inglés, pero creo que se pronuncia shea butter, ya que es lo que es la shea. Por ahí va. Eso lo tienen las cremas, eso lo tienen de los enjuagues, las acondicionador, las cremas. O sea, hoy en día, todo esto, vemos tú que en internet y compras la crema de manteca de karité, es original. En Amazon está. En Walmart también. En Walmart lo venden, en Amazon, ¿sí? Nelson lo compró en Amazon. En todos lados ya lo hay, que es el orí. Ese es el orí, que es una fruta, que también se hace una pulpa, y ese es orí, que igual blanca y demás. El cacao es lo que hay en Cuba. Sabemos que en Cuba, muchos años, fuimos ricos en caña, cacao, café y ron. Entonces, por eso en Cuba utilizamos el cacao, pero ya debemos empezar a entender, bueno, listo, bien, ¿puedo utilizar el cacao? Sí. Si puedo mañana conseguir la manteca de karité, la utilizo. La cascarilla es un elemento natural que es kaolín, que en Cuba tuvimos que hacer con huevo, con cáscara de huevo, con no sé qué, y todo. Bueno, sabemos que nosotros en su momento tuvimos que utilizar las herramientas que teníamos, pero hoy en día, por eso yo dije que Miguel Feble no es culpable de nada, ni Tata Gaitán tampoco, porque si Miguel Feble viviera ahora, utilizara Obi, utilizaba Orí y utilizara versos y utilizara todo lo que nosotros estamos utilizando, porque esa gente no tenía acceso a nada de esto que hay hoy en día. Sí. Esa gente hicieron todo lo que hicieron a pulmón. ¿Oye? Entiendas el término bien criollo. Porque la tecnología que tenemos hoy en día, el acceso que tenemos hoy en día, de que antiguamente, cuando la época de Miguel, 1 o 2 iban a África, 1 o 2 tenía acceso a un africano y a transmitir IFA. Hoy en día todos nosotros agarramos un vuelo, un avión y nos vamos para África. Esto antes no existía. No había esta era de conocimiento, de auge, de enseñanza, de conocimiento que está ahí, internet, la comunicación, eso. Entonces, si Miguel estuviese vivo, estoy seguro que estuviese estudiando o llevando a cabo su práctica como los indígenas, porque es simple, por la lógica indica, porque los primeros IFA que se hicieron en Cuba no se hicieron afrocubanamente, porque los primeros IFA que se hicieron en Cuba fueron hechos bajo la liturgia tradicional Ixeche Yorubá. ¿Por qué? Porque fueron por Yorubá y en sus efectos por descendientes de Yorubá. Pasaron muchos años para que las cosas empezaran a tergiversar por la misma situación de la lengua, las diferentes etnias que fueron contaminando o enriqueciendo la práctica, porque llegaron distintos linajes, llegaron distintas religiones y demás, y el tiempo se resto. Ya lo de todo el mundo sabe. Así es. Que todo lo que sí es, y hay que tenerlo bastante claro, es que los primeros ITEFA, es decir, las primeras consagraciones de IFA que se hicieron en Cuba, se hicieron Yorubá, no se hicieron cubanos. Se hicieron Yorubá porque eran Yorubá. Así. Aquí hay preguntas. Son tips que se pueden mejorar. Disculpa que le interrumpa. Sí, claro, Dígame. siempre buscando la solución. Aquí hay preguntas, hay muchísimas preguntas, pero vamos a dejarlas para el próximo programa. Y Faucán, nos encantaría que entrara nuevamente. Sé que tienes el tiempo muy ocupado, pero de verdad que tenemos que seguir, y más que veo que Miguel y usted hacen una química súper espectacular que me encanta.
y a las personas del chat también. Tenemos 200 personas mirando y todos están comentando muy contentos y están haciendo preguntas, pero voy a dejar esas preguntas, o vamos a dejar esas preguntas para el próximo programa. ¿Crees que puedas entrar el próximo viernes? ¿Cuándo? ¿Qué viernes? ¿Cuál viernes? El de la semana próxima. El próximo viernes sería, no sé qué día cae. Lo que pasa es que en este momento, bueno, a mí se me frizó un poco y no supe bien. El próximo. Este próximo viernes no me puedo comprometer porque tengo ya estipulada una acción, es decir, una consagración. Ya. Pero como sé que los programas solamente los viernes, ¿no? Entonces, puedo dar mi palabra desde ahora para el viernes siguiente arriba. Excelente. O sea, este próximo viernes no me comprometo porque ya tengo estipulada unas iniciaciones de unas personas que llegaron de afuera, o sea, del extranjero, y tengo que hacerle todo porque el domingo se van, ¿no? Ya, o sea, el próximo domingo se van. Perfecto. Entonces, y disculpa que te haya comprometido públicamente. Tienen mi palabra públicamente. Mira que me hicieron volver a las redes porque yo tengo rato que me alejé de todo esto y los motivos, bueno, ni hablar de eso, pero esto es algo que es bueno, que me entusiasma. Hay humildad, hay armonía, hay filantropía. Realmente me encanta el ambiente en el cual se está manejando esto y así no hay problema. Muchísimas gracias. De verdad que sí. Miguel entra con nosotros todos los viernes y de verdad que al público y a nosotros nos ha encantado la química que ustedes han hecho, que de verdad que esto hay que repetirlo, de verdad. Sí, aquí siguen las preguntas sobre Obi. Cuente conmigo. Y de verdad discúlpame Miguel, que yo cuando empiezo a hablar No, tranquilo, mira, ¿qué pasa? Hoy porque tú eres el invitado, pero muchas veces ese protagonismo a la palabra lo tengo yo, porque es que queremos explicar tanto que se nos va el tiempo así. Claro. Yo te entiendo y también básicamente te agradezco, al igual que los presentes, de tu participación, y no creo que un programa baste, vamos a tener que hacer más de uno para poder juzgar sobre algunos temas, para poder explicar algunos. Nos encantaría. Algunos puntos y listo, aquí estamos. Si yo acepté este proyecto es porque aquí hay una diferencia por completo a lo que se ve en las redes. Y entonces, si todo se basa en el respeto, es lo que tenemos que transmitir. Y entonces, bienvenido tú, bienvenido todos los que quieran dar su aporte de esta manera respetuosa. Y nada, vamos a hacerlo así, que quede pendiente en más de uno, porque uno solo no nos va a bastar, que vamos a tener que hacer Bravo, más de uno. Esa me encanta. Vamos a aplaudir. Bueno, quedo comprometido y para mí va a ser un placer el tiempo que sea necesario, los programas que sean necesarios, pueden contar conmigo sin ningún problema. Yo estoy a favor de la unión, a favor de enriquecer, de que haya esa hermandad, de que realmente todo se logre ver un solo propósito, que es la realidad, que haya unificación, y por lo menos con Miguel un trato excelente desde siempre. Hemos manejado siempre la línea de respeto, la humildad, la admiración, la cooperación y demás. Y con ustedes, de verdad, muy, muy agradecido por la invitación, por humildemente transmitir lo poquito que he aprendido y tratar de dar mis puntos de vista bajo mis experiencias y lo que he estado expuesto, porque, como dije, IFA es tan diverso que solamente podemos hablar a lo que hemos estado expuestos, es decir, a lo que hemos aprendido, a lo que hemos estudiado e investigado, y por eso, pues, es lo que yo he podido tratar de ayudar allí. En los temas de similitudes, como te dije, estaba interesante, pero he hecho tanto estos programas de similitudes que me sentía que estaba redundando, como que ya esto lo he dicho tantas veces. Entonces, bueno, me gusta más que con Miguel, y es un buen proyecto, con Miguel, que tiene muchísimo conocimiento y muchísima experiencia. Bueno, vamos a hablar de
Mili que me haga la pregunta de forma afrocubana y yo le doy la respuesta. Digamos, Genial. Excelente. De hecho, damos ambas explicaciones. Exacto, ambas explicaciones. De hecho, tenemos como 8 preguntas aquí y como 3 o 4 más en el chat que la vamos a guardar para el próximo programa cuando entren los dos. Y nada, muchísimas gracias de verdad, de todo corazón, de parte de nosotros. Estamos muy orgullosos de Miguel y de nuestro padrino que está mirando el programa también. Miguel sabe que nos llevamos muy bien y hemos aprendido muchísimo, y también muy orgullosa de que Nelson esté estudiando también con IFA Ocán. Invitar a las personas que están mirando, si quieren aprender el IFA tradicional, pues que nos contacten y le damos la información de IFA Ocán, o lo pueden contactar por las redes sociales también, y de verdad que no se van a arrepentir. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. A ustedes. Bueno, a los gracias a Dumares, a todos. ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel, mi hermano. Tanto tiempo. De nuevo, un placer tuyo, un honor. Deseo de verdad, Gracias, corazón, que se repita. Familia. Gracias. Muchas bendiciones para toda tu familia. Un fuerte abrazo. Igual. Y puesto a Nelson y a todo el equipo de IFE TV, un fuerte abrazo, muchísimas por la invitación. Ya estoy comprometido y las veces que sea necesario pueden contar conmigo. Gracias por la oportunidad, por llegar a todos los internautas que están conectados, que mis palabras pues les sirvan. Si en algún momento hubieron comentarios que quizás no fueron del agrado de algunos, les pido disculpas. Mi única intención siempre es tratar de IFASO Tito, darle honor a este programa basado en mi experiencia, en mi entrenamiento y esto en mi linaje. Por todo lo demás, muy lindo. Deseo que los Dumares, Bobo y Rumole siempre me los colmen a todos ustedes de bendiciones, de éxito, prosperidad, larga vida y abundancia. Como decimos los tradicionales, Obo, Ato, Ashure y Woribofu. Pues nada, muchísimas gracias. Como siempre, les decimos a todas las personas que están conectadas, si no pueden hacer el bien, nunca hagan el mal. Apoyémonos todos los latinos, sobre todo los cubanos. Bye. Abrazo. Buenas noches. Ashe. Buenas noches.